Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Escarpelo, soy médico especialista en adolescencia. Este es un canal docente. Hoy lo que vamos a ver un poco es el perfil profesional de aquellas personas que atienden adolescentes. Bueno, entonces lo que vamos a ver es un poco el perfil del profesional que atiende adolescentes. En este sentido, tenemos que preguntarnos quién está trabajando con adolescentes, desde qué lugar trabaja o cómo se posiciona ante la atención de adolescentes, ¿no? Entonces, ¿qué profesiones atienden o están en contacto con adolescentes? Sin duda son varias: psicología, servicio social, medicina, kinesio, enfermería, nutrición. Bueno, hay un sinfín de profesionales que van a trabajar o están en contacto o atienden a adolescentes según el rol o el lugar o la tarea que les ocupe, ¿no? Algunos interrogantes que nos planteamos en relación justamente a este perfil profesional para atender a adolescentes tiene que ver con qué buscan en quién los atienda, ¿no? Si pensamos en nuestros adolescentes, decimos, bueno, a ver, ¿qué busca hoy un adolescente de un profesional del otro lado? ¿Qué es lo que está buscando? ¿Busca que sean escuchados? ¿Buscan consejos? ¿Buscan alguien que pueda acompañarlos en momentos difíciles? ¿Qué buscan? Hay varios trabajos, investigaciones y demás, y en general la gran mayoría primero busca a alguien que los pueda escuchar en principio, y después de ahí construir en función de las necesidades o las demandas que tengan. ¿Qué buscan sus familias en un profesional que atienda a adolescentes? Esta es otra realidad, porque en muchas circunstancias o ocasiones ocurre que son los padres o madres o algún acompañante que plantea la demanda de atención de adolescentes como una especificidad debido a cuestiones particulares que están, por las cuales están transitando, ¿no? Y por otro lado, tenemos que preguntarnos qué esperan justamente nuestros adolescentes de esa consulta, qué es lo que están buscando, pero también, y a veces la demanda proviene de otros lugares, como de los clubes o del colegio, porque en realidad el colegio pide que, por favor, que con determinado adolescente se haga algún vínculo o algo, porque están transitando, no sé, alguna dificultad o alguna cuestión en particular. Entonces ahí también hay una demanda, y justamente el colegio, un club o cualquier otro organismo está buscando algo puntual en ese profesional, o lo busca también por algún determinado perfil que tenga justamente para trabajar con adolescentes. Ahora, ¿qué conocimientos tenemos que tener a la hora de atender justamente a adolescentes? Y esto es un poco lo que se pretende del profesional que esté. Por un lado, tiene que tener conocimientos de crecimiento y desarrollo en general, tanto desde lo psicológico como desde lo físico. Tiene que contemplar un montón de aspectos, entendiendo que justamente no son adultos. Entonces, como estamos hablando de un proceso de crecimiento y desarrollo, hay un montón de cuestiones a tener en cuenta. Por otro lado, conocimiento general de las adolescencias y cuestiones de época, en el sentido de que, digamos, año a año las cosas van cambiando, las generaciones, las demandas y las necesidades de los adolescentes van cambiando. Conocimientos de hábitos saludables en adolescencia es fundamental. Tenemos que conocer necesariamente de cuestiones básicas de alimentación, de sueño, de actividad física, de todo lo que tenga que ver con hábitos saludables en adolescentes. Casi que sería un pilar muy importante, porque es un punto a trabajar justamente con ellos, así que tenemos que conocerlos bien. Cuestiones de sexualidad, de diversidad, de identidad también. Todo lo relacionado a hábitos tóxicos, no tanto, más que nada por una cuestión nuestra profesional de saber conocer distintos tipos de tóxicos o la acción de estos tóxicos en este proceso de crecimiento y desarrollo también. Y ya, como voy repitiendo, en las diferentes miradas, ¿no? Tanto psicológicas, sociales o más físicas. Muchas veces se tiende como a segmentar la consulta o fragmentar o llevarla más hacia nuestro lugar de confort, ¿no? Ya sea más hacia lo médico, más hacia lo psicológico o a lo social.
pero realmente para atender a adolescentes tenemos que contemplar al todo, digamos. Tenemos que tener una mirada que abarque todos estos conocimientos. Sin duda vamos a tener mayor afinidad con nuestra formación madre, si somos médicos o psicólogos, lo que fuese, pero no podemos desconocer las otras cuestiones y nos tenemos que apoyar justamente en los equipos de trabajo. Conocimientos de prevención primaria, secundaria y terciaria, acorde a, digamos, las realidades que vayan transitando nuestros adolescentes, normativas y disposiciones legales vigentes, estos ya sean nacionales, convenciones internacionales, que hablen de alguna manera de los cuidados generales en la atención de niños, niñas y adolescentes, las patologías prevalentes de esta edad justamente y su abordaje, qué cosas empiezan a aparecer un poco en la adolescencia, o qué cosas traen, digamos, de la infancia y que pueden o no complejizarse en la adolescencia, y desde luego problemáticas psicosociales prevalentes entre infinidad de cuestiones. Bueno, estos son algunos de los ítems que tenemos que tener en cuenta, pero también requerimos de algunas habilidades en relación a la atención de adolescentes. Por ejemplo, las habilidades de escucha y también poder hacer una lectura de esta escucha es fundamental, ¿no? Poder transcribir un poco esa demanda y ver qué hay detrás de esa demanda o qué es lo que nos está queriendo decir con lo que nos trae, ¿no? Con lo que nos comenta. También tenemos que poder contextualizar las realidades de cada adolescente, esto tiene que ver mucho también con las indicaciones que vamos a dar, con cosas que sean tangibles y realizables también. También la otra habilidad, tenemos que claramente poder trabajar en equipo y tenemos que tener este enfoque integral, este enfoque de no superponer cuestiones terapéuticas, de tener una direccionalidad terapéutica, mejor dicho. Tenemos que tener habilidades de comunicación, poder expresarnos adecuadamente con un lenguaje comprensible, que sea entendible por nuestros pacientes, que nos podamos explicar, digamos. Bien, capacidad para priorizar abordajes de situaciones de riesgo. Sin dudas nos podemos enfrentar a situaciones de riesgo que pueden llegar a ser incluso muy graves, pero nosotros tenemos que tener estas habilidades de poder desglosar un poco de esto, de trabajarlo y, bueno, y de considerar todas las cuestiones que sean necesarias para abordar las situaciones de riesgo. Capacidad para trascender los límites de la disciplina con una visión y práctica interdisciplinaria, reconociendo y respetando las competencias de cada disciplina, interactuando con ellas. Es decir, poder un poco trabajar con nuestra disciplina y con los conocimientos de otras disciplinas, sin que esto implique que, por ejemplo, yo siendo médico, vaya a psicologizar la atención y que quizás empiece a meterme en un área del cual no manejo. Pero sí reconocer ciertas habilidades que hacen a la práctica para generar, por ejemplo, una demanda que ésta pueda ser canalizada por psicología en otro momento. O quizás trabajar en conjunto con los psicólogos para que me brinden herramientas para justamente ir trabajando esta demanda en los adolescentes para que después pueda surgir secundariamente una consulta psicológica. Esto lo traigo como ejemplo, por lo menos desde lo que es mi área, pero es para cualquier profesión o cualquier área en general. La empatía, la flexibilidad, la contención, ser objetivos realmente, ellos también buscan objetividad, la capacidad para estimular la mejor salud posible, es decir, la mirada desde la salud y no desde la enfermedad, potenciar la autonomía progresiva, hacerles ver que ellos pueden decidir también, que hay muchas cosas por las cuales trabajar en relación a esto, y hay que hacer realmente un acompañamiento genuino en todo este proceso de desarrollo, colaborativamente y en general con un trabajo en red adecuado, ya sea interdisciplinario, intersectorial. Pero básicamente lo más importante es que a quien atienda adolescentes le tiene que gustar atender a adolescentes, porque si no, lo más probable es que no ponga lo mejor de sí mismo para trabajar justamente con esta edad. Se requiere de mucha sensibilidad y fundamentalmente que que se sientan cómodos trabajando y atendiendo a adolescentes. Es decir, que quien atienda a adolescentes tiene que promover la autonomía,
brindar información completa, veraz y oportuna, obtener su consentimiento para toda intervención y o tratamiento, siempre hacerlos partícipes de la consulta y de todas estas decisiones, mantener una posición respetuosa, desde luego, evitar chistes que no tienen que ir, que no van al diálogo, responder al motivo de consulta con criterio, de integralidad y también de un abordaje oportuno, hacer el abordaje en su contexto de vida, ya sea en la escuela, el trabajo, el tiempo libre, inserción social, comunitaria. Esto tiene que ver mucho con estas indicaciones que vamos dando a veces en nuestra tarea, en nuestro trabajo cotidiano. Promover acciones anticipatorias, identificando los factores protectores o de riesgo también, adelantarnos un poco a la situación, como por ejemplo en la pediatría ocurre que decimos, bueno, ahora va a empezar a caminar, hay que tener cierto cuidado con esto, con aquello. Bueno, en la adolescencia también por ahí poder adelantarnos a, por ejemplo, no sé, el correcto o el adecuado uso de preservativos, o qué harías ante una determinada circunstancia, qué responderías a esto, poder poner en situación distintas cosas que pueden anticipar un futuro riesgo o no. Dedicarle el tiempo necesario para escuchar al adolescente, su familia y acompañante, y esto hace que justamente la atención de adolescencia a veces requiere de otros tiempos u otros momentos, de acuerdo a la demanda, desde luego, que exista. Ahora, ¿qué no se debería hacer? Digamos, ¿qué no debería hacer quien atiende a adolescentes? Bueno, tomar el papel del adolescente en la consulta, es decir, hablar con jerga adolescente, con lenguaje adolescente y mimetizarse. No sería una cuestión adecuada, digamos, en este sentido. Tomar el rol sustituto de los padres, es decir, que ellos vean en nosotros reflejados un padre o una madre más, en relación a que, por ejemplo, suele pasar a veces en la consulta que por ahí está la madre o el padre acompañando, por ejemplo, al adolescente, y entonces el médico o el personal dice, claro, como dice tu mamá, vos tenés que, entonces, bueno, está bueno por ahí correr un poquito a los papás, poder conversar con ellos, y quizás de otra manera, hay veces que hay algún mensaje que uno puede transmitir, que puede ser igual al que les vienen transmitiendo los papás, pero por ahí desde otro lugar, con otro posicionamiento, y que ellos que no nos identifiquen claramente como a sus padres, ¿no? Forzar indicaciones, exceptuando cuando haya riesgo de vida, es decir, hay que tener mucho cuidado con tenés que hacer esto, no, porque son sujetos de derecho, y si hay un riesgo de vida o algo inminente, hacer la canalización por donde sea adecuado, ya sean defensorías, fiscalías o lo que corresponda, según la situación que estemos tratando. Hacer chistes sobre problemas de la consulta o aspectos que le preocupan a adolescentes, no, tampoco, porque no podemos, eh, todas estas cuestiones de a veces minimizar los problemas o hacer un chiste como que esto no es tan importante o cosas así. Bueno, justamente si nos están consultando por eso es porque para ellos sí es un problema o es algo que tienen dudas o que quieren resolver, entonces no deberíamos ni debemos, digamos, hacer ningún tipo de chiste o de comentario fuera de lugar. Visualizar y dar importancia a los aspectos negativos del adolescente en la entrevista, tampoco. Hablar más que escuchar, pasarnos así hablando y haciendo recomendaciones, y el adolescente o la adolescente está así sentado escuchando, no. Involucrar más a los padres que al adolescente en su salud. Esto es muy habitual, a veces, sobre todo en papás que quieren hablar y comentar, y bueno, en realidad el protagonista, la protagonista de la consulta es el adolescente, y el que debería llevar adelante en mayor porcentaje, si no toda, la consulta. Los papás pueden aportar, pero siempre hay que hacer ver y notar quién es el protagonista o la protagonista de la consulta. A veces cuando los papás tienen una demanda muy importante, hay que canalizar esa demanda por otro lugar, con orientación a padres o psicología o lo que corresponda. A muchos papás a veces esto no les gusta, pero bueno, es la realidad. El consultorio está para justamente atender a adolescentes en nuestro caso, y la demanda de padres se canaliza por otro lado. Sin dudas, el relato que nos hacen los papás es importante, pero esa canalización que hacen en otro espacio, con otro profesional, es lo que después permite trabajar en red o en trabajo conjunto sobre qué es lo que se va trabajando con los padres y qué es lo que se va trabajando con el adolescente.
Bueno, ser negativos, bueno, hay otras cuestiones más a tener en cuenta, pero acá les menciono algunas. Ahora, ¿qué dice la Organización Mundial de la Salud del profesional que atiende a adolescentes? Dice que los proveedores de atención sanitaria a los adolescentes necesitan destrezas especiales en materia de consulta, comunicación interpersonal y atención interdisciplinaria adecuados a la etapa de desarrollo y el entorno del individuo. Un poco sintetiza lo que venimos hablando recién. La Society for Adolescent Health Medicine, que es muy conocida, también las características dice que deben configurar la atención de adolescentes básicamente son la disponibilidad, la visibilidad, la calidad, la confidencialidad, la satisfacción de nuestro paciente, la flexibilidad y la coordinación. Incluso la revista también lo desglosa, como en cada ítem los explica, pero bueno, estos son en líneas generales las recomendaciones. Ahora, ¿hay formación específica en adolescencia? Sí, hay un montón, hay residencias, hay posgrados, diplomados, cursos virtuales, webinar, hay congresos, jornadas, hay un montón de capacitación. Pero gran parte de la capacitación en adolescencia, casi que diría, lo esencial es el trabajo en la interdisciplina, es aprender con el otro, ¿sí? Es decir, aprender de docentes, aprender de nuestros padres, aprender del psicólogo, trabajador social, médicos. Bueno, este trabajo interdisciplinario, pero trabajo en equipo, coordinado, con reuniones de equipo y demás, nos forma a todos, ¿sí? A cualquier profesional, y permite que uno tenga la mirada de esa otra persona, ¿no? Porque si yo en lo médico no trabajo en conjunto con trabajadores sociales o con psicólogos o con docentes y demás, al no tener esa mirada, probablemente en la atención que yo vaya a hacer esté bastante sesgado porque no pueda mirar todas estas otras cosas. Lo mismo para un psicólogo que por ahí no conoce algunas cuestiones médicas o problemáticas clínicas, si se quiere, en la adolescencia, puede ser de que esté adelante de una situación que requiera un abordaje clínico importante y lo dejé pasar. Entonces, por eso también es importante esta ida y vuelta de todas las profesiones para ir aprendiendo un poquito de cada una. Ahora, ¿qué es ser un profesional que atiende a adolescentes hoy? Realmente cada vez la cuestión se va complejizando en cómo atendemos, cómo trabajamos con los equipos. Es habitual que uno diga, bueno, es difícil construir un equipo porque la institución no me acompaña, porque no tengo el tiempo, porque realmente vivo en un lugar alejado, porque estoy solo, sola, o porque tengo equipo pero no tenemos muy buena comunicación o no nos podemos juntar nunca. Entonces, realmente hay una dificultad para armados en equipo y esto es real, pero tenemos que ir pensando caso a caso y a veces constituir el equipo en función del caso también. No pretender de que el equipo que nosotros queremos esté necesariamente todo en un mismo lugar, atendiendo, trabajando en conjunto, sino que a veces la construcción de este equipo puede ser distante, un psicólogo que esté en un lugar, un trabajador que esté en el otro, según la realidad que nos toque. Y en este sentido también todo lo que son, por ejemplo, las comunicaciones por WhatsApp hoy, el armado de grupos por WhatsApp y demás, también pueden mejorar la comunicación o a través de Zoom o distintas plataformas digitales que permiten los encuentros de los profesionales como para dialogar situaciones en adolescencia. Pero también tenemos mayores exigencias de la sociedad y también hay un menor reconocimiento, porque la sociedad demanda muchas veces la atención de adolescentes como, y en esto del todo ya, ¿no? De la resolución rápida, de que, por ejemplo, si está consumiendo drogas, que deje rápidamente de consumir drogas, con toda la realidad y todo el contexto que pueda estar por detrás justamente. Y hay un menor reconocimiento generalmente a los profesionales que se dedican a la adolescencia concretamente y a toda la especificidad del conocimiento que tiene que haber en relación a la atención de adolescentes. Este menor reconocimiento no solo a veces por la población, sino también a veces por nuestros propios colegas que desprestigian nuestra tarea en la atención de adolescentes, ¿no? A veces también lo que nos interpela en función de cómo trabajamos es todas las cuestiones de scratches, amenazas o demandas legales. Esto es un miedo que cualquier profesional a veces puede tener ante determinadas circunstancias
Y bueno, acá es muy importante apoyarnos en los equipos de trabajo y en nuestro accionar general, trabajar siempre acorde a las reglas, normativas, leyes vigentes, y desde luego ir adquiriendo todas estas habilidades y entrenamientos en cuanto al vínculo, a la relación, a las palabras que utilizamos. Bueno, por otro lado, las patologías de época. Hay muchas enfermedades o patologías o cuestiones que van surgiendo y que a veces son diferentes año a año o generación a generación, porque es como que van ciertamente como mutando o cambiando, o se van como reconfigurando. Generar una adecuada inclusión y abordaje en discapacidad. Esta es otra gran temática que quienes trabajamos con adolescentes tenemos que saber y armar diversas estrategias también de inclusión. Esto nos interpela también para todo lo que es trabajo de grupos terapéuticos, talleres de día o hospitales de día o como le quieran llamar. Debemos realmente trabajar de una manera inclusiva en adolescencia, es fundamental. Y eso requiere también de otras habilidades y trabajar a veces con profesionales que quizás uno no los encuentre frecuentemente en algunos ámbitos de salud. A veces nos ocurre, y que deberían estar desde luego, pero bueno, eso a veces según el hospital o según el lugar donde trabajemos, podemos o no contar con infinidad de otras profesiones que son importantísimas para el abordaje justamente en discapacidad. Bueno, como conceptos fundamentales a tener en cuenta, entonces tenemos algunas cosas que siempre tiene que rondar nuestra cabeza, como la salud integral, sujeto de derecho, atención interdisciplinaria, la intersectorialidad, el enfoque desde la salud, no desde la enfermedad, comprender o visualizar siempre las situaciones, la vulnerabilidad, factores de riesgo o protectores, habilidades para la vida, comportamientos de riesgo o oportunidad perdida. Hay un montón de otras palabras, pero estas son algunas de las palabras que utilizamos con frecuencia y que además despliegan un montón de cosas a considerar en las consultas con adolescentes. Entonces, sintetizando un poco, el desarrollo de un adecuado vínculo profesional adolescente es elemental. Lo primero que tenemos que proponernos es que vuelva a nuestra consulta para poder darle una continuidad de abordaje. El respeto elemental en cualquier situación, habilidades de comunicación, escucha, acompañar sin imponer, es decir, ir acompañando este proceso adolescente en las decisiones, pero no imponer lo que se debe hacer, sino hacer notar, digamos, a veces por qué es importante hacer una u otra cosa y demás, pero desde un punto de vista de acompañamiento. Fomentar el mejor estado de salud posible, esa salud ideal a veces es muy difícil digamos, de alcanzar. Entonces vamos tratando de fomentar la mejor salud posible acorde a la realidad que tengamos. Y hacer valer y notar todos sus derechos. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado, seguramente nos seguiremos viendo con algunas que otras presentaciones, así que bueno, adiós, chau chau.